¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, días, noches, según el horario en el cual ustedes nos estén viendo. Pues espero que sea en el tiempo en que ya se transmite o se estrena este video, el miércoles de oración. Sean ustedes bienvenidos. También espero en el Señor que estén colmados de sus bendiciones. Y pues vamos a tener este tiempo de devocional de miércoles, hermanos, esperando a que el Señor pues nos ayude en este tiempo de devocional, de meditación, a que nosotros podamos, al reflexionar en su palabra, pues ser transformados. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor eterno, te exaltamos, te glorificamos, porque no hay Dios tan grande y maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos también, Señor, el cuidado que tienes para con nosotros, nuestras familias, de tal manera que no nos hace falta nada y por eso te glorificamos y exaltamos. También nos te agradecemos, Señor, el que nos permitas tener este tiempo de devocional, donde suministrados por tu Espíritu y guiados por tu palabra, podamos entender que después de que hemos puesto nuestra fe en Cristo y su obra redentora, ya no somos los mismos que estábamos conducidos y entregados al pecado, sino que ahora en Cristo nosotros, Señor, adquirido un propósito de santidad y justicia delante de tus ojos, y así es como debemos caminar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes eh, un pasaje bíblico, es un versículo muy corto, pero que está cargado de mucho, vamos a decir así, contenido o verdad bíblica. Alguna vez a una persona, a un joven cristiano, se le acercaron un grupo de hermanos y le hicieron observación sobre la vida licenciosa que estaba llevando, sobre una vida laxa, en la cual no daba testimonio de Cristo, al contrario, pareciera que no le conociera e incluso que eh, a veces podría tener más desórdenes que las personas y los jóvenes de este mundo. Cuando a este joven se le increpó, o se le señaló, se le confrontó en el Señor, este, eh, este joven, su respuesta fue de esta manera y dijo, si Dios me ama así, tal como soy, ¿por qué he de cambiar y por qué te metes en mi vida? ¿Por qué se meten en mi vida? Esa fue la respuesta de este joven. Si Dios me ama así, tal como soy, ¿por qué he de cambiar y por qué se meten en mi vida? En vez de responder pues favorablemente a la exhortación amorosa que en el Señor se le estaba dando, él respondió de esa forma. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que diciéndose o llamándose cristianos, pues viven una vida licenciosa, laxa, fuera de dar testimonio de Cristo, vituperan el nombre del Señor con su comportamiento, con su conducta, con su mal testimonio? Pareciera que ellos no entendieron que el Señor desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos llamó a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Así que hay muchas personas que hasta el día de hoy, aún siendo cristianos o creyentes, dicen, pero si Dios me ama tal como soy, ¿qué importa a los demás? Pues cuando esto asalta, hermanos, a una persona o cuando asalta ese pensamiento en nuestra mente, hermanos, pues debemos hacernos la pregunta, ¿y qué fue lo que hizo el Señor para con nosotros por medio de su obra redentora? Y nos vamos a dar cuenta que precisamente por la obra redentora del Señor, nosotros ya no somos los mismos, ya no deberíamos actuar como si estuviésemos muertos, como dice la Escritura, en delitos y pecados. Voy a compartir con ustedes este pequeño texto que está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, pero se los voy a leer, hermanos, de la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, de la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Tal vez ustedes en casa tengan la traducción de la Reina Valera del 1960, pero yo esta porción bíblica, este versículo de 1 Corintios 6:11, hoy se los quiero leer de la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así el texto, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados,
pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Les voy a leer ahora, se los voy a leer precisamente de la Reina Valera, 1 Corintios 6, pero voy a leer desde los versículos 9 hasta el 11. Y dice así el texto en la Reina Valera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí en la Reina Valera dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y en la Nueva Biblia de las Américas, como en algunas otras traducciones, hermanos, dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. Esta conjunción, pero, hermanos, vamos a llamarla así, que es una cláusula adversativa, es decir, contrario a los que viven una vida laxa, como lo que leímos aquí, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, los borrachos, los afeminados y todo esto, contrario a eso, ya no debería un creyente vivir de esa manera, según explica el apóstol Pablo, porque ya sucedieron 3 actos de la obra de Cristo en la vida del creyente, es decir, si sigue viviendo de esa manera, hay un pero del por qué ya no puede el creyente seguir llevando una vida laxa, una vida licenciosa, una vida que cause tropiezo y mal testimonio. Y dice el apóstol Pedro, otra vez se los leo de nuevo en la Nueva Versión de las Américas, dice, y estas eran algunas de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. 3 veces dice el texto, pero. Y déjenme decirles, hermanos, que al estudiar un poquito sobre este pasaje, en una Biblia que está en griego, precisamente viene esta partícula pero, que es el haya en griego, es el pero, ¿verdad? Es como en inglés dicen but, entonces es el pero, ¿verdad? Entonces es una partícula adversativa. En el griego se dice pero, en la Reina Valera se nos dice y ya habéis sido lavados, y ya habéis sido justificados. Pero aquí precisamente en esta versión y en otras, es una mejor traducción cuando dice, pero ya fueron santificados, pero ya fueron justificados y ya fueron lavados. Es decir, hay unos peros del por qué el creyente tiene que ponerse para ya no llevar una vida licenciosa. Así que, primero, hermanos, es que ya no somos iguales, pero en Cristo Jesús, hermanos, ya no somos iguales. Si alguno de nosotros quiere darse licencia para pecar y vivir una vida laxa, uno debe pensar, pero ya no somos iguales, ya en Cristo ya no soy igual. Y primero, hermanos, es que en Cristo Jesús ya no somos los mismos, ¿verdad? Y aquí está hablando de reputación, pero ya no son esto, ya no son el otro, está hablando de reputación, ¿sí? En Cristo Jesús, hermanos, ya no somos los mismos. Si ustedes van ahí en sus Biblias, otra vez queriendo hacer un ejercicio parafraseando estas partículas, hermanos, yo les quiero mostrar esto como lo que quiere decir el apóstol Pablo es que ya no tenemos que actuar de esa manera. El por qué o el pero, ¿verdad? El de por qué ya no tenemos que actuar de esa manera. Dice 1 Corintios 6, del versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora se los voy a manejar así. Pero ni los fornicarios, pero ni los idólatras, pero ni los adúlteros, pero ni los afeminados, pero ni los que se echan con varones, pero ni los ladrones, pero ni los avaros, pero ni los borrachos, pero ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. ¿A causa de qué? De que el Señor Jesucristo ha hecho que por medio de su obra redentora ya no tengamos esa reputación, pero ya no tenemos la reputación de ser hombres que vendidos al pecado llevando una vida laxa, ¿verdad? Ya no tenemos esa reputación. Dice el texto, y esto eras algunos. En Cristo Jesús, hermanos, ya no somos los mismos de antes. Ya nuestra reputación ya no tiene que ser como aquellos que se nos señalaba como borrachos, como mentirosos, como adúlteros, como
como maldicientes, hermanos, como idólatras. Ya no tendríamos que seguir de esa manera, porque ya Cristo en su obra redentora nos ha cambiado esa reputación. Fíjense, el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 4 lo dice de esta manera. Efesios 4, y leemos de los versículos 21 al 24, dice, más bien voy a leer desde el 20, Efesios 4, desde el 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, aquí en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice que si en realidad nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y por medio de su palabra hemos sido por Él enseñados, por medio de su palabra y su espíritu, nosotros ya no tenemos que vivir como aquellos hermanos, como aquellas personas que llevan una vida laxa, licenciosa, que fuera de dar testimonio de Cristo, manchan el testimonio de Cristo, de la iglesia y de su propia vida. Así que, hermanos, en Cristo Jesús ya no somos los mismos. Si nosotros quisiéramos seguir viviendo como éramos antes o seguir la corriente del mundo, tendríamos que traer esto en nuestra mente, pero ya no somos los mismos. Cristo Jesús ya cambió nuestra forma de ser. Cristo Jesús ya cambió nuestra reputación, porque ahora somos vistos de acuerdo a su santidad, ¿verdad? Esto nos lleva a decir también, hermanos, que el Señor dio vuelco a nuestra reputación, ¿no? Ya no somos los mismos y el Señor Jesucristo le dio un vuelco a nuestra reputación, porque dice el texto, regresamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice el texto, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y les leía la nueva Biblia de las Américas, dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el Señor. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo en su obra redentora dio un giro de 180 grados a nuestra vida, un giro de 180 grados a nuestra vida. Cambió nuestro rumbo. Cuando antes nuestro rumbo, nuestro camino era pecar y dar rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestra carne, y el Señor Jesucristo, por medio de su obra redentora, hermanos, dio un cambio, dio un vuelco, amados hermanos, dio un vuelco a nuestra forma de ser, a nuestra reputación. El Señor Jesucristo nos muestra en su palabra que nosotros ya no somos los mismos. El Señor Jesucristo en su obra redentora nos llevó, amados hermanos, a que ya no fuésemos los mismos pecadores de antes, sino que ahora caminemos de acuerdo a su justicia. Así que el Señor Jesucristo en su obra redentora dio un vuelco a nuestra vida, y ese vuelco, hermanos, fue un giro de 180 grados. Ya no somos los mismos, ya no llevamos el mismo rumbo que estábamos llevando antes. Y hay tres peros, como les dije, hermanos, que aquí en este versículo maneja el apóstol Pablo. Y otra vez, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En algún momento, amados hermanos, que pudimos o podemos estar tentados en algún área de nuestra vida para pecar, que tenemos, hermanos, el deseo de hacer algo que sabemos que no es agradable delante de Dios, o el deseo, hermanos, se nos despierta de hacer, comentar, decir, hermanos, pensar algo o sentir algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios ni de a su palabra, hermanos, y de repente estamos siendo tentados para que nosotros caigamos en aquel pecado, en aquella situación. Ahí, hermanos, es cuando estos tres peros tienen que entrar en nuestra mente. Si yo digo, yo tengo el deseo de tomar, tengo que volver a mi mente y decir, pero no, pero Dios, el Señor Jesucristo han hecho un cambio en mi vida. Y fíjense, aquí están los tres peros. Cuando en nuestra mente o deseos esté el volver a pecar, hermanos, digamos, pero si el Señor ya me lavó de mis pecados, ¿no, hermanos? ¿Cómo es que yo voy a seguir o a volver a tomar? ¿Cómo es que voy a seguir diciendo groserías? ¿Cómo es que voy a seguir llevando una vida desordenada? ¿Cómo es que he de caer en el adulterio y la fornicación? ¿Cómo es que seguiré mintiendo, murmurando? ¿Cómo es que seguiré de idólatra? Pues primero, hermanos, ¿cómo es que voy a seguir haciendo esto? Pero si el Señor ya me lavó de mis pecados. Es una reflexión que nosotros debemos tener. ¿Cómo podría ser esto?
cómo es que yo tendría que actuar de esa manera, pero si el Señor ya me lavó de mis pecados. Fíjense, dice Apocalipsis 1:5. Si van conmigo ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo está el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es algo importante, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la cruz, cuando el Señor derramó su sangre, hermanos, nos limpió, nos lavó, nos sanó de toda maldad. Así que cuando yo tengo ese deseo, hermanos, se despierta en mí ese deseo, esa pasión por el pecado, por aquellas cosas que no le agradan al Señor, yo he de decir, ¿cómo estoy haciendo esto? Pero si el Señor me ha lavado de mis pecados. Hay que poner peros. Ahí, hermanos, es donde hay que poner esos peros. Pero el Señor me ha lavado de mis pecados. Así que si el Señor me ha lavado de mis pecados, entonces ¿cómo es que yo volveré a hacer lo mismo? A caer en la misma tentación, a seguir sintiendo lo mismo, a tener los mismos pensamientos, a seguir alimentando esas concupiscencias que hay en mi corazón, ¿no? Si yo estoy viviendo de esta manera, debo entender que el Señor ya me lavó de mis pecados. Pero ¿cómo he de seguir de esa manera? ¿No? Otra parte, hermanos, precisamente es que si yo estoy teniendo en mi mente deseos de volver a pecar, entonces yo tengo que decir, ¿cómo he de hacer esto? Pero si el Señor me santificó en su obra redentora, ya no solamente es que el Señor me lavó de mis pecados, sino que el Señor me santificó en su obra redentora. Cuando el Señor Jesucristo se entregó por mí, Él me ha santificado. Y hay varias formas de observarlo, pero sobre todo, hermanos, en el contexto de las epístolas de Pablo, cuando está hablando en estos términos, hermanos, él se está refiriendo sobre todo a dos aspectos. ¿Cómo es que el Señor me santificó en su obra redentora? ¿Cómo es que debo poner ese pero al Señor? Si el Señor me santificó en su obra redentora, ¿cómo he de seguir pecando? Y primero, hermanos, es que el Señor me santificó apartándome para Él. Fíjense, ahí mismo, en la misma epístola de Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 1, versículo 2, observen lo que dice el texto sobre todos los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que, hermanos, estoy pecando, pero si el Señor me ha santificado con su obra redentora, y es que el Señor me apartó para Él. Es decir, santificar, hermanos, quiere decir separados o apartados. No solamente santificar o santo es la ausencia de pecado, hermanos, sino también hablar de santificación o hablar de santidad es que Dios me apartó o me separó para Él. Fíjense que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, desde que pusimos nuestra fe en Él, Dios nos apartó del mundo, nos separó, vamos a decirlo de una manera posicional, cuando antes dice la Escritura en Efesios que éramos hijos de ira y de desobediencia, esa era nuestra posición. Ahora que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos separó, nos apartó de todo ese núcleo de hijos de ira y desobediencia, nos apartó y nos separó y nos colocó en un lugar dándonos la posición de hijos suyos. Así que, pero ¿cómo he de seguir pecando contra el Señor si Él me santificó en su obra redentora? Quiere decir que Dios me apartó para Él. Ya no estoy yo entregado al mundo, ya no estoy vendido al pecado, sino que Dios me extrajo, me separó del mundo y me ha colocado en un lugar con una familia, que es la familia espiritual, la iglesia, y con ese grupo Dios me puso y me colocó en ese cuerpo que es la iglesia, en esa familia espiritual, para que yo viva para Él. ¿Para qué me apartó Dios de entre toda la gente del mundo? Para que yo le glorifique, para que yo viva para Él. Así que, pero si el Señor me santificó en su obra redentora, ¿por qué de seguir pecando? Si Él me apartó de entre todo el núcleo del mundo, me apartó junto con su iglesia, junto con su cuerpo, para que viva para Él y le glorifique. Pero también vamos a ver esta otra parte de observar cómo cuando dice que el Señor nos santificó. Primera de Pedro, capítulo 1, vayan conmigo allí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice el texto, Primera de Pedro 1, del 15 al 16.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice el texto, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que Dios no solamente me santificó, es decir, me apartó del mundo para que yo viva para Él, para que yo pertenezca a su familia, sino que además Dios me apartó para que yo lleve una vida piadosa. Y cuando hablamos de piedad, nos estamos refiriendo a esa parte donde la persona vive entregada a Dios, ama las cosas de Dios, tiene amor a lo santo y tiene temor de Dios. Así que, hermanos, Dios nos apartó del mundo, colocándonos en su familia espiritual, pero con el propósito también, hermanos, de que llevemos una vida piadosa, una vida que le adore, una vida que le exalte, una vida que no le dé rienda suelta al pecado, sino una vida que trabaje de tal manera en su carácter, que muestre la santidad de aquel que le rescató, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando dice el texto, pero fueron santificados, podemos verlo de esa manera, que santificar, hermanos, no es solamente que nos santificó como para que ya no haya pecado en nosotros, sino que nos santificó apartándonos como hijos suyos para una familia espiritual dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Nos sacó del mundo y nos colocó en ese cuerpo, pero también Dios nos santificó o nos apartó para que lleváramos una vida piadosa, una vida que le agrade, una vida que le glorifique, una vida que le muestre temor y que le adore con un corazón contrito y humillado. Y otra vez, y viene la segunda razón de por qué debemos nosotros poner otro pero al pecado, y es que el Señor ya me justificó. Ya no solamente, hermanos, el Señor lavó mis pecados, ya no solamente el Señor me apartó de este mundo y para vivir para Él, sino que también el Señor me ha justificado. Justificar quiere decir ser declarado justo, como en un lenguaje legal, hermanos, en ese lenguaje legal, jurídico, es una persona que está siendo señalada de pecado y el gran juez, el juez del jurado, el juez del tribunal, le declara justo, es decir, no le declara inocente, sino que le declara injusticia. Y esa justicia que es declarada en el creyente es a base de la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección. Así que mientras todos estamos, hermanos, condenados en el pecado y por el pecado, todos estamos condenados y separados de Dios, y esa condenación dicta que precisamente el castigo es la muerte eterna, en el lago de fuego eterno, separados de Dios, hermanos, por siempre. Pues al poner nuestra fe en Cristo, en su obra redentora, en su muerte y resurrección, Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que es interesante cómo el apóstol Pablo pone tres peros que debemos nosotros anteponer para el pecado. Tres peros para anteponer ante el pecado. Es que el primer pero es que Dios ya me lavó de mis pecados. El segundo pero que debo anteponer ante mis pecados es que Él ya me santificó para que fuera su hijo y para que lleve una vida piadosa. Y el tercer pero, hermanos, es que ya me justificó. Si el Señor ya me declaró justo, ¿por qué es que yo de seguir vendido al pecado o entregándome al pecado? Si por a causa de la obra de su Hijo, Dios ya me declaró justo y me dio salvación y vida eterna. Son los tres peros que nosotros, según aquí vemos, hermanos, en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas y otras traducciones, nos ayudan a observar aquí en el pasaje de 1 Corintios 6, versículo 11. Tres peros que debemos poner entonces, hermanos, al pecado. Entonces, por último, hermanos, no somos los mismos si es por la obra redentora del Trino Dios. No solamente, hermanos, es que el Señor cambió nuestra reputación, además de que el Señor dio un vuelco a nuestra vida de 180 grados y nos dio tres peros para rechazar el pecado, que es que ya fuimos nosotros lavados, ya fuimos nosotros santificados y ya no fuimos nosotros justificados. Ahora también nosotros debemos observar que esto ha sido no por nosotros, no por nuestras obras, no porque nosotros tuviésemos alguna virtud alguna delante de Dios, sino a causa de las virtudes de Cristo, que murió y se entregó por nosotros, derramando su sangre en la cruz y, por supuesto, resucitando al tercer día para que Él, por medio de su resurrección, nos diese salvación y vida eterna. No somos los mismos y es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya no debo seguir dándole rienda suelta al pecado, ¿verdad? Y la razón primordial es que precisamente en su obra redentora,
que es lo que vimos anteriormente, que nos santificó, nos lavó y nos justificó. Ahí está la obra redentora de Dios. Por su obra redentora del Trino Dios, nosotros ya no debemos ser los mismos. Jesucristo, hermanos, nos justificó en su nombre. Así que todo aquel que quiere salir del pecado, aquel que quiere encontrar salvación y vida eterna, tiene que confesar el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, vayan conmigo a Romanos capítulo 3, el libro de Romanos en el capítulo 3, en sus primeros versículos, habla de la constitución pecaminosa del hombre. Y observamos cómo se esgrime precisamente el que todo hombre es pecador, no hay un justo ni aun uno. Y dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, hermanos, no somos lavados de nuestros pecados por nuestras buenas obras. Nosotros, hermanos, no fuimos santificados porque nosotros precisamente tuviéramos un carácter santo, y nosotros no fuimos justificados porque nosotros fuésemos unas personas intachables y justas, como sí lo fue el Señor Jesucristo, sino que nosotros, hermanos, fuimos lavados, santificados y justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la base por la que nosotros soportamos nuestra fe y nuestra salvación. También el Espíritu Santo, hermanos, nos regeneró. Es que aquí en el versículo 11 de 1 Corintios 6, hermanos, si se dan cuenta, muestra la obra del Dios Trino en la justificación, en la redención del hombre. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Menciona al Señor Jesucristo, menciona el Espíritu de nuestro Dios y por supuesto es el Espíritu de Dios. Así que aquí el Dios Trino es el que nos ha dado esa obra, ha dado a nosotros esa obra redentora, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene parte en nuestra redención. Dice en Tito capítulo 3, si van conmigo allá a sus Biblias, Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo nos santificó, hermanos, nos lavó y nos justificó en su muerte y resurrección. El Espíritu Santo, hermanos, al entrar en nosotros, al confesar a Cristo, nos regeneró y en esa regeneración ha participado en nuestra redención. Y por supuesto, hermanos, Dios Padre nos adoptó como hijos suyos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice el texto, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que la obra redentora no viene de nosotros, sino que viene del Trino Dios, que se ha dado a conocer por medio de su palabra y su Espíritu. El Señor Jesucristo nos lavó, nos santificó y nos justificó por medio de su muerte y resurrección. El Espíritu Santo nos lava, nos santifica, hermanos, y nos santifica porque Él nos ha dado la regeneración, esa obra es del Espíritu Santo, y Dios Padre, por supuesto, hermanos, nos lavó, nos santificó y nos justificó, porque cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él también nos ha adoptado como sus hijos. Así que, hermanos, cuando nosotros tengamos la tendencia, la emoción, el sentimiento, el deseo, la pasión de pecar, hermanos, entonces digamos, ¿cómo es que voy a hacer esto? Pero si el Señor Jesucristo me ha lavado de mis pecados, pero si el Señor mismo me ha santificado y el Señor mismo me ha justificado. Esos tres peros los tenemos que poner, hermanos, antes de pecar. Es importante que nosotros lo traigamos a nuestra mente, debido a que la redención viene por el Señor, pero nos ha dado esos tres peros, hermanos, precisamente para que nosotros le digamos no al pecado. Primer pero es que, pero el Señor nos santificó, pero el Señor nos lavó, pero el Señor nos justificó. Y esto nos ayudará, hermanos, a que cuando tengamos el deseo de pecar o de volver a caer, nosotros oremos y pidamos la ayuda del Señor, ya que Él ya ha obrado su obra redentora en nosotros. Pues, hermanos, espero que esto haya quedado, pues, en tanto claro, ¿verdad? No confuso, pero el propósito de esto, hermanos, es precisamente darnos cuenta que Dios nos ha dado herramientas como esos peros para combatir el pecado que aún batalla con nosotros, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo y gracias porque en tu palabra nos das herramientas para decirle no al pecado, para ponerle peros no a la santidad, no ponerle un pero a la consagración y no ponerle un pero al amor de tu nombre, sino ponerle peros al pecado, debido a que tú nos has santificado,
nos has lavado y nos has justificado. ¿Cómo es que nosotros, Señor, seguiremos pecando si tú ya nos has dado esta redención tan grande y tan hermosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro? A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Espero que haya sido de edificación, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en nuestro tiempo de culto, y nos vemos a las 11 en punto de la mañana. Bendiciones, hasta pronto.